Señores, ver que una directora de distrito escolar toma una decisión como esta, incluso aclarando que dentro del reglamento escolar para una persona en lo que se refiere a los maestros no establece que usted no puede militar en ningún partido, eso no lo establece. Pero no solamente en educación, en ninguna institución, de la ley no permite que haya discriminación por el partido al que usted pertenezca, pero en el caso de los maestros, sobre todo de ese señor que tenía 20 años en el Estado, o sea que entró incluso con el gobierno del PRD, no del PLD, es por concurso. Es un técnico, usted no puede cancelarlo a menos que haya una falta, haya cometido una falta grave. Y una falta grave no es ser del partido contrario. Y que además, aún él no sea un técnico, sea un maestro, como bien dices, tiene todo el derecho de poder militar en el partido que él prefiera. Ahora, ver que, como digo, que una directora de distrito se maneja de esta forma no es nada sorprendente, porque vimos en el día de ayer salió un estudio, que incluso el estudio está data del 2013 al 2029 sobre la evaluación 22. 2019. Los resultados son hasta el 2029. Perdón, hasta el 2019. Es decir, que no me refiero incluso a lo que está pasando en educación actualmente. Se hizo el estudio desde el 2013 al 2019, o sea que habla de la gestión pasada de gobierno, donde se le hizo una evaluación a los estudiantes y estos están por debajo del promedio de la región. El problema aquí en República Dominicana en la educación no son los estudiantes, son los profesores, los formadores. Por eso digo, no es de sorprendernos una decisión de una directora distrital que haga esto, porque la realidad es que los maestros, la mayoría de maestros que están formando nuestros hijos en República Dominicana no están calificados para su trabajo, para lo que están desempeñando. Y es que el Ministerio de Educación, por ejemplo, en este momento está realizando un proceso de evaluación de los nuevos profesores, donde incluso este proceso que está llevando a cabo ahora ha tenido problemas por la falta de planificación de 20 instituciones que hay 20 instituciones que estaban fungiendo como supervisoras de este proceso, 16 dimitieron por la falta de planificación. Eso es de los maestros que van a entrar ahora. Pero en el caso de los maestros incluso que ya están dando clases, el Ministerio de Educación, y a eso me refiero en cuanto a este estudio, ojo, no estoy diciendo que sea una culpa del Ministerio de Educación ahora, porque el estudio es del 2019. Lo que quiero decir con esto es que este estudio debería dar la alerta al Ministerio de Educación para que también mande a evaluar a aquellos profesores que ya están dando clases en las aulas, profesores incluso que tienen 20 años, 15 años dando clases, porque muchos están desactualizados, muchos simplemente tienen todos estos años en el sector educativo, pero nunca estuvieron calificados para poder educar. No para que sean cancelados, no, para que cuando sean supervisados por estas instituciones que no pertenecen al gobierno, que nada tienen que ver con el sector educativo, entonces, cuando vean que estos maestros tienen deficiencias en algunas áreas, pues se puedan fortalecer. Y en el caso incluso de los directores de distrito, y a propósito de esta denuncia, los mismos directores de distrito son los que hacen que, son los que permiten que los maestros que no están capacitados pues sigan dando clases. Porque la realidad es que a nivel de educación, del Ministerio de Educación, se hacen unas evaluaciones a los profesores, a los maestros, en los planteles escolares que son supervisados por los directores de distrito. Pero los directores de distrito sabemos que generalmente, como conocen a los profesores, no es que hacen ni que una recomendación para que, mire, tú estás deficiente en tal área, vamos a capacitarte. No, no hacen eso, porque los mismos directores de distrito son los que cometen actos como estos, actos indebidos, que lo que dan es vergüenza que una persona que está por encima incluso de un profesor, porque es un director de distrito, cometa actos como estos. Imagínense cómo anda la educación de República Dominicana si esos casos se están dando de esta manera. Volvemos a lo mismo. Hay una serie de funcionarios que no entienden que la sociedad cambió, que hay leyes, que la gente tiene derechos y que estos derechos deben de ser respetados. Otra cosa que tiene también que ver con el mismo tema es que vamos ya por el tercer concurso de oposición docente, porque los primeros dos no sirvieron, y en el tercero parte de la comisión evaluadora renunció. O sea, acabamos por de 3-3 y ninguno han podido dar pie con bola. Entonces yo me pregunto, ¿en cuánto le sale cada concurso de eso a la sociedad dominicana? Porque eso tiene un costo. Entonces, ¿quién paga
el error de que durante este año se hayan hecho 3 concursos de oposición y en ninguno podamos tener un resultado. Porque eso tiene un costo. O sea, ¿quién rayo lo está pagando? Es la misma comisión que está evaluando la primera, la segunda y la tercera vez, porque yo puedo entender que en la primera son nuevos, están aprendiendo, pero en la segunda se supone que ellos debieron haber aprendido de sus errores. Entonces lo dejan en la tercera, básicamente, ¿por qué razón los dejan? Porque ellos son los responsables. En una empresa del sector privado, tal vez, que lo dudo mucho, le dejen pasar una, pero 3. No, además las instituciones, organizaciones que participaron en este proceso, una de las causas por la cual dimitieron es porque dicen que los datos, cuando fueron suministrados por el Ministerio de Educación, fueron datos inconclusos, que no sentían que el proceso cumplía con los requisitos para ellos poder elegir estos maestros. Y como bien señala, si son maestros, se supone, ¿verdad?, que ya no pasaron un primer proceso, un segundo proceso, porque van a un tercer proceso. No, y que también hubo denuncias de que muchos de los maestros que se evaluaron, se supone que al terminar el examen tenían que darle la nota y le decían que no, que había un problema con el sistema y que le iban a dar su nota después. Entonces volvemos a lo mismo, aquí hay muchísimas cositas que se están quedando en el aire y uno se pregunta si es que quieren volar el proceso para que sí o sí puedan entrar a los compañeros al sistema y puedan cobrar sin pasar por el filtro que se necesita de la calidad de la educación. Vemos que desde un inicio se ha intentado bajar los estándares de calidad para los maestros. Primero se hizo tratando de bajar los estándares de calidad para estudiar educación. Ahí fue la MESID que lo intentó. Cuando no se pudo por ahí, entonces empezaron que había que bajar la calidad, los estándares de medición para los que ya ya terminaron su carrera, que en el primer concurso nada más pasaron creo que 100 de todos ese es el resultado. Entonces ya vemos que hay una intención de bajar la calidad de las pruebas para lograr que entren más personas al sistema. Y lo que dicen es que se necesitan 20,000 maestros y que los que están pasando no son suficientes. Pero qué bueno que no son suficientes. Porque nosotros volvemos a decirlo, lo hemos dicho aquí muchas veces, nosotros no queremos un ganado que esté dando clase, porque si no vamos a seguir con los pésimos números de desempeño que tienen nuestros niños. Si nada más son días que sirven, porque nada más son días que sirvan y contratemos rusos, hay que contratarlo, en lo que lo de aquí dan pie con bola. Si hay que pagar maestrías o posgrados adicionales para los maestros ya egresados, pues se pagan. Lo que no podemos es tener maestros mediocres dando clases a los niños, que además están creando una diferencia abismal entre niños de clase media y los niños de clase baja. Sí, que se dan cuenta en las universidades, porque cuando van a las universidades se nota cuando un estudiante es de un colegio privado que tiene un nivel superior a los de escuela pública. Y la realidad de todo esto es que antes, tú comparas un maestro de antes, como siempre digo, y un maestro de ahora, y es que antes los que eran educadores eran aquellas personas que eran sobresalientes en su área, que eran los sobresalientes de su curso, que le decían, tú puedes ser maestro, porque se supone que era una persona con un grado superior para poder enseñar. Pero ahora vemos que incluso los bachilleres, cuando no tienen una preparación o simplemente entienden que no dan para alguna otra profesión, le dicen, pero tú debes de ser profesor, como que es lo menos, donde es incluso una de las profesiones más importantes de la sociedad. Tanto lo es un médico como lo es un profesor, porque los dos, tanto el médico que preserva vidas, el profesor es quien forma las personas del futuro. Por eso nosotros tenemos esta sociedad tan descompuesta de la manera en la que está ahora. Y no es simplemente por los hogares, porque se supone que si en los hogares hay problemas, imagínense cuántos problemas hay en las escuelas. Señores, acuérdate que cada vez que se habla de eso, le sale un sector de la sociedad diciendo con mis hijos no te metas, que la escuela nada más está para enseñar matemáticas, lenguaje social y naturales.